Bienvenidos a Historias de la Historia No Contada. Hoy comenzaremos por el principio. Bienvenidos una vez más a Historias de la Historia No Contada. Hoy comenzaremos a hablar de la fundación de Bahía Blanca. Un 9 de abril de 1828 llega la caravana proveniente de Tandil. Estomba, junto a sus hombres, el séptimo de caballería de línea, algunos también hombres de infantería a pie, el cacique Venancio Cuñepán, que venía con sus bravos, llegan a orillas del Napostá. Allí los está esperando el ingeniero Parchape, de origen francés, y juntos eligen el lugar donde se fundará la fortaleza protectora argentina que dará inicio a la ciudad de Bahía Blanca en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Comienzan entonces a excavar un foso y con ella forman un talud, y allí se fundarán las grandes murallas de este establecimiento realmente importante de la nueva línea de frontera. El coronel Ramón Bernabé Estomba, nacido en la banda oriental de las Provincias Unidas del Río de la Plata, va a ser el encargado de realizar esta tarea bajo las órdenes del general de la campaña bonaerense, Juan Manuel de Rosas. Vicente López, el presidente de las provincias, ha designado a este hombre, a Estomba, que formó parte del Ejército Libertador de San Martín. Así, también son traídos algunos hombres prisioneros de la batalla del Cerro de la Caballada en Carmen de Patagones, y juntos comienzan a levantar estos muros que tendrán 4 metros de alto, 4 metros de ancho, y cuya planta, diseñada por el ingeniero Parchape, será una estrella con 4 bastiones, 4 puntas, una hacia cada punto cardinal. El acceso estará del lado norte. Se establece también una manzana para la plaza, que en un principio es utilizada como lugar para apostar estas carretas de 2 ruedas enormes de madera tirada por bueyes. Es un tiempo difícil y es un lugar, si bien una llanura en la cual poder mirar si viene algún enemigo, con la presencia de un curso de agua dulce del arroyo Napostá. También es cierto que a este lugar inhóspito y alojado del mundo, los pueblos originarios le llamaban Huecubumapú, país del diablo.
o tierra del diablo. Así es que estos son los comienzos de la ciudad de Bahía Blanca, precisamente en una bahía a la que había llegado Magallanes en su periplo, y que un navegante inglés había puesto Bahía Blanca, porque el color de su tierra era blanco por la salitre que aquí hay. Un lugar sin árboles, solamente algunas matas, o como decimos aquí en la Argentina, algunos yuyos, que estaban adaptados a esa salinidad del terreno. Tierras anegadas. Con las sudestadas el mar entraba y formaba algunas lagunas e inundaba campos. Así que se bordeaba este lugar. No se entraba en el Huecubú-Mapú. No había muchos lugares para poder armar un campamento. No había animales de los cuales cazar y comer. Así que estos pueblos presentes en estos lugares, los cuales nos indica que realmente no era un desierto, sino que estaba habitado, tenían sus tolderías hacia las sierras de la Ventana, hacia el norte, o hacia el sur, hacia el río Colorado. Este lugar sí fue utilizado para reuniones, inclusive hombres blancos de Carmen de Patagones habían venido a parlamentar con algunos caciques, algunos jefes de estas tribus nómades. Y un detalle no menor y que influirá en los primeros años de la historia de esta ciudad es que se estaba dando un proceso, el proceso de araucanización de las pampas, porque, como decían en esa época, los indios cruzaban la cordillera de los Andes y llegaban a estas tierras primeramente a comerciar. Ellos tenían una platería desarrollada, ya se habían afincado en la actual zona del Chile estos mapuches o gente de la tierra, o araucanos en general, porque eran varias etnias. Comerciaban estas prendas, estos brazaletes pectorales, con los tehuelches septentrionales que vivían aquí, en esta región. Los tehuelches habían podido adaptarse al caballo, que era cimarrón, porque desde la fundación de Buenos Aires, la primera, habían escapado caballos y se habían reproducido en estas llanuras, en estos pastizales pampeanos, que esos españoles conquistadores habían llamado desierto porque realmente era una llanura con pastos ondulantes debido a los vientos. Entonces comerciaban los tehuelches con ese ganado también vacuno, cimarrón, o sea, salvajes, se habían hecho salvajes y los comerciaban. ¿Qué pasó después? Que estos pueblos originarios desde detrás de la cordillera, no voy a decir países, no existían fronteras, comienzan a asentarse. Y así el máximo cacique que hubo en esta época de la fundación
de la fortaleza protectora argentina fue el cacique Calfulcurá, del cual hablaremos. Piedra Azul y sus malones, sus alianzas con los ranqueles de la región de San Luis, esos grandes ataques a las poblaciones para llevarse productos que el hombre blanco había acostumbrado a estos pueblos originarios, como la ginebra, el azúcar, el tabaco, la yerba, productos que ellos no tenían y que el hombre blanco les daba, además de ponchos, mantas, pañuelos de seda, sombreros, camisas, ropas tejidas y elaboradas en Inglaterra, en Francia, para mantenerlos tranquilos. Juan Manuel de Rosas había pactado con muchos, eran los llamados indios amigos, como el cacique Venancio, que acompañó al coronel Ramón Estomba en esta campaña a la Bahía Blanca. Así que la fundación de esta ciudad fue sin dudas multirracial. Racial en el sentido cabal y bueno de la palabra. Ahora ya no se utiliza. Son términos que se han dejado de utilizar, pero la presencia de los criollos descendientes de europeos, el cacique Venancio, que decían que era un informante de Juan Manuel de Rosas, para que se cumpliera todo como él había ordenado. Y la presencia también de los hombres de color, de estos morenos, que habían venido algunos con Estomba porque formaban parte de los regimientos libertadores, y otros que habían traído de Carmen de Patagones caminando. ¿Qué pasó con esta gente? Se quedó a vivir aquí. Estos morenos que eran navegantes y soldados portugueses, o mejor dicho, del Imperio de Brasil, brasileros, se quedaron a vivir aquí. Formaron parte de estas divisiones de ejército que formaban la guarnición de la fortaleza protectora argentina. Con el tiempo, Juan Manuel de Rosas, en su campaña al desierto, visita en 1834 la fortaleza protectora argentina. Y otro personaje muy importante en la historia mundial, si se quiere, fue Carlos Darwin, también visita la fortaleza. Así que tenemos mucha historia, muchos personajes para poder contar aquí, en Historias de la Historia No Contada. Así comienza a poblarse la Bahía Blanca, con algunas pequeñas casas, algunas quintas, algunos cuadros con ganado, con vacas y caballos. Y en este proceso, el cual el primer año de la fortaleza fue muy duro. Estomba, a los 3 meses de estar aquí y ya consumidas los víveres y edificado la fortaleza, las barracas de los soldados, la comandancia, el polvorín, con maderas traídas especialmente, porque en estos lugares hay un monte bajo, espinoso, y para hacer los portones, grandes portones de madera, y el puente levadizo,
para el ingreso a la fortaleza se necesitaban grandes maderos. La Sumaca, la Luisa, había traído estos materiales. Una embarcación mediana, con 2 mástiles y velas, que había partido desde la bahía de San Borombón, en las cercanías de Buenos Aires, desde el pequeño puerto en ese momento de Ensenada, bordeando toda la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires hacia el sur y llegando a Bahía Blanca. Se establece también con la fundación de la fortaleza un puerto, Puerto La Esperanza, en la desembocadura precisamente del arroyo de Napostá, que va a servir para transportar arroyo arriba, aguas arriba, estos materiales a este lugar donde se había elegido para levantar esta fortaleza de la nueva línea de frontera. Una frontera que quiere avanzar para poder tener tierras para cultivar trigo, para criar animales. No olvidemos que Rosas hablaba lenguas nativas porque su padre y su familia poseían estancias en la zona sur del Gran Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y tenía muchos peones, trabajadores nativos, y él aprende con ellos y se comunica con ellos y se interrelaciona con ellos. Es por eso que él reconoce a 3 tipos de indios, como se decía en ese momento. Los indios amigos, como por ejemplo el cacique Venancio. Los aliados, que si bien eran también allegados a los establecimientos y a los hombres blancos, no eran demasiado confiables, y los indios enemigos. Así que él en su campaña fue pactando muchas veces y otras veces haciendo la guerra. Se extiende esta frontera, se establecen diferentes fortines en una línea que va hasta San Luis, porque era la nueva frontera y la zona de conflicto, donde había establecimientos agrícolas ganaderos que recibían muchas veces estos ataques para llevarse también ganado y llevarse cautivas mujeres, pero también niños y niñas. Y hasta aquí dejo esta historia para continuar en otro encuentro, en este viaje hacia el pasado, en este viaje hacia estas historias de la historia no contada. Muchas gracias por acompañarme.